¿Has notado que el mundo cambia a una velocidad impresionante? ¿Quieres adquirir más conocimientos que te hagan sobresalir profesionalmente? Escucha You. Es el podcast que complementa tu desarrollo profesional. Somos expertos en formarte como agente de cambio para crear el mundo que quieres. Es momento de hablar con expertos y no quedarse con dudas. Encuentra nuestro programa en Spotify y suscríbete para no perderte ningún episodio. Escucha y actúa. Escucha You. ¿Sabías que la ansiedad tiene la capacidad de alterar nuestro olfato? Resulta que cuando estamos ansiosos, todos los aromas y olores nos parecerán feos, tanto los ricos como los desagradables. Esto se debe a que el sistema olfativo aumenta su capacidad de activación y entonces nosotros somos capaces de encontrar olores que no nos gustan en cualquier rincón. Hola a todos, yo soy Paulina. Y yo soy Natalia. Y bienvenidos a Escucha You. Bien, pues comenzamos con nuestro primer podcast. Es un tema que puede ser de gran ayuda para todos debido a la situación que vivimos actualmente en el mundo, cuarentenas, homeschool, home office. Para todo ello, hoy vamos a presentar el episodio Aprende a identificar y controlar tu ansiedad. Recordamos a todos nuestros escuchas que Escucha You es un podcast en donde vamos a estar platicando sobre distintos temas actuales e interesantes, que siempre nos ayuden a desarrollarnos como personas y profesionales. Estaremos conduciendo Paulina y yo, Natalia, una servidora, y aquí podrán encontrarnos cada episodio con los expertos de cada tema. El contenido expuesto en este podcast está basado en la experiencia profesional y personal del invitado y es puesto a disposición de quien lo escucha con propósitos meramente informativos y sin ofrecer ningún tipo de garantía, por lo que YouF Universidad no se hace responsable de las acciones u opiniones que puedan adoptarse a partir de la información obtenida de este producto. Escuchen esto. La ansiedad es un sentimiento de inquietud o preocupación excesiva ante situaciones cotidianas que quizás no nos deberían de alterar tanto. Esto puede empeorar con el tiempo, llegando a causar complicaciones en nuestras actividades de la vida diaria. Y nadie quiere que la vida diaria se complique, ¿no? Así es, y por esto, hoy es un excelente momento para presentar a quien se convertirá oficialmente en nuestra primera invitada del podcast. Mayra Pinto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme y es un gran honor ser la primera invitada. Cortamos el listón. Gracias. Quiero decirles que la maestra Mayra Pinto tiene el grado de maestría en investigación en psicología aplicada a la educación y es docente en YouF Universidad, por lo que podrá platicarnos ampliamente y con fundamentos sobre este tema tan importante en la vida de todos. Bueno, pues entrando en tema, Mayra, el día de hoy hablaremos sobre la ansiedad, sus síntomas y cómo podemos aprender a manejarlos, inclusive detectar si hemos sentido ansiedad en algún momento y qué hicimos o pensamos. Creo que lo primero que queremos saber con exactitud es ¿qué es la ansiedad? Claro que sí, es lo básico, lo primero. Bueno, la primera definición de la ansiedad es, digamos, algo muy general y es que es una respuesta. Es una respuesta que nosotros tenemos a la interacción con nuestro ambiente y puede ser una respuesta a estímulos que son tanto externos como internos. Internos, pues una respuesta a sentimientos, a emociones. Y estos estímulos pueden ser reales, pero también pueden ser ficticios o imaginarios. Ahorita vamos a ir entrando un poquito más en tema de dar a lo mejor ejemplos, pero de forma general es una respuesta. Esta respuesta tiene un origen evolutivo, es decir, que es una respuesta que nos ayuda a nosotros y que nos ha ayudado desde que somos Homo sapiens y desde antes a sobrevivir como especie. Y quiero darles un ejemplo para que nos ubiquemos en esto. Ustedes imagínense al hombre que coloquialmente se conoce como el hombre de las cavernas, aunque no es un término técnico, pero imagínense al Homo sapiens en su estado más primitivo, salvaje, cuando todavía recolectaba, ¿no? Entonces imagínense este hombre en el bosque, recolectando sus bayitas, ¿no? Y entonces de pronto escucha un gruñido. Pues lo primero que hace es alertarse, ¿no?
A lo mejor agudizar los sentidos, ver qué está pasando, escuchar con mayor atención. Es decir, hay una primera respuesta, ¿no? Y a lo mejor si vuelve a escuchar un gruñido más cerca, pues ¿qué cree que pase, no? Pues se le va a empezar a acelerar el corazón, va a empezar a lo mejor a respirar un poco más rápido. Y quiero que se acuerden de esto porque más adelante esto nos va a servir para aterrizar la ansiedad en otros aspectos. Pero bueno, imagínense este hombre que ya van 2 veces que escucha un gruñido cerca de él y ya está pues nervioso, ansioso, ¿no? Alterado. Ahora empieza a respirar más rápido, ¿para qué? Para que su cuerpo empiece a tener más oxígeno por si es necesario correr, que pueda correr con mayor velocidad, ¿no? Es decir, se está preparando para huir. Empieza a tener estas palpitaciones, esto que nosotros conocemos como, ay, es que se me va a salir el corazón, ¿no? Que también es otro síntoma, otra cuestión que sentimos cuando estamos ansiosos. Pero el corazón lo que está haciendo en realidad es bombeando mucha sangre hacia las extremidades, para que si necesita salga corriendo, ¿no? Entonces, si vuelve a escuchar el gruñido ya bien cerca, pues ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo. Oye, qué interesante. Todas estas respuestas que fue generando la ansiedad, lo que le ayudaron fue a huir. Y de forma general se habla pues de que sobreviva la especie. Imagínense este mismo hombre que no tiene estas respuestas, pues se queda tranquilo, escuchando el gruñido, lo escucha más cerca, muy relajado, pues se lo comen. Y si se comen a todos los Homo sapiens, pues no estaríamos aquí platicando, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, de forma general, es una respuesta con una función evolutiva. Y entonces, Mayra, pues todos pasamos por ansiedad, pero ¿cuándo la ansiedad se convierte en un problema? Bueno, es que aquí tenemos que hablar, digamos, de 2 tipos de ansiedad. Estamos hablando de esta ansiedad como respuesta, de esta ansiedad en nuestro día a día. Por ejemplo, este ejemplo del hombre primitivo nos resulta un poco lejano, pero si lo vamos a aterrizar a nuestro día a día, pues ya no nos persiguen tigres ni osos, ¿verdad? Por suerte. Tenemos otro tipo de estímulos que nos generan ansiedad. ¿Y hasta qué punto son normales y hasta qué punto nos ayudan? Bueno, les voy a poner otro ejemplo. En el área, por ejemplo, académica. Todos hemos pasado por un examen y todos nos sentimos ansiosos. Bueno, muy poquitas personas no se sienten ansiosas, hasta les gusta. Pero en general, todos nos sentimos muy ansiosos y sobre todo si es, por ejemplo, un examen importante, ¿no? Uno para entrar a la universidad o para pasar la prepa o para pasar un nivel de inglés, etcétera. Vamos a tener una respuesta ansiosa, de ansiedad, nos vamos a sentir nerviosos, un poquito ansiosos. ¿Y de qué nos va a servir esto? Pues nos va, así como al hombre de las cavernas le ayudó a reaccionar y a salir corriendo, a nosotros esta ansiedad, ¿para qué nos va a ayudar? Pues para accionar y ponernos a estudiar. Si este examen no nos causara ningún tipo de ansiedad, pues ahí lo paso, ¿no? Y a lo mejor lo pasaríamos menos si no tuviéramos esta reacción, esta respuesta como nerviosa. Sí, totalmente. O en el área laboral, por ejemplo, cuando estamos con el jefe y el jefe nos dice, quiero este reporte para mañana. Ay, pues se nos empieza a latir el corazón y, ¿no? Y híjole, nos ponemos nerviosos, ansiosos porque tenemos que entregar el reporte. ¿Y a dónde nos lleva esta ansiedad? Pues a ponernos a trabajar como locos toda la noche y a entregar el reporte y finalmente a mantener nuestro trabajo, ¿no? Okay. Entonces, aterrizado a nuestra vida cotidiana, esta respuesta evolutiva tiene esta función de hacernos accionar. Y no, hasta ahí estamos hablando de esta ansiedad cotidiana, entre comillas normal, porque la palabra normal también es una palabra delicada en psicología, pero pongámosle ansiedad cotidiana. Ahí tenemos un tipo de ansiedad que, así como la acabamos de describir, pues no parece ningún problema, ¿no? Al contrario, es como algo... Es saludable. Algo bueno, ¿no? También es bueno verla así, como una respuesta, una emoción que forma parte de nuestro repertorio, ¿no? No decimos que estar alegre está mal, ¿no? Claro. Incluso podemos ver así nuestras otras respuestas como el enojo, el miedo, también nos ayudan en otras cosas. Así la ansiedad. Tú me preguntabas, bueno, ¿cuándo es un problema? Ahí vamos a hablar ya de otro tipo de ansiedad que empieza, lejos de ayudarnos,
en nuestra vida diaria, como estos ejemplos, ¿no? De lejos de ayudarnos a mantener nuestro trabajo, entonces comienza a interferir en nuestra vida. Es decir, que hay momentos en los que eh, puede incluso provocar que perdamos nuestro trabajo, que no podamos ir a la escuela. Entonces, no va a ser igual en ninguna persona, porque todos, por ejemplo, nos ponemos felices diferente, ¿no? Hay quien se pone feliz y simplemente se pone rojo, ¿no? O hay quien se pone feliz y habla muy fuerte. Así también hay personas que cuando se ponen ansiosas tienen diferentes formas de responder o de demostrarla. ¿Cuándo se va a convertir en un problema? Porque no podemos tener una lista. Cuando estas respuestas ansiosas, cuando la ansiedad sea intensa y frecuente. Intensa, ¿a qué nos vamos a referir? Pues a que ya no podamos de ninguna forma bajar este estado, ¿no? Relajarnos. O sea, por ejemplo, el examen, ¿no? Ya lo presentamos, ya pasó, ya debió haber ahí disminuido nuestra ansiedad. Pero si esta ansiedad sigue y sigue y entonces seguimos pensando un día después, es que qué tal si no lo paso y entonces ya no dormimos. Por ejemplo, es que qué tal si no lo pasé y entonces nos hacemos mil ideas en la cabeza. No es que si no lo paso, entonces mis papás me van a regañar y entonces, y estoy 3 días pensando en eso y no puedo dormir y no tengo hambre. Ahí estamos hablando de que esta respuesta que en un principio, digamos, era normal, se volvió intensa, ¿no? Ya no podemos, aunque respiremos, aunque seguimos con el corazón, por ejemplo, palpitando, y llevamos 3 días sin poder dormir, ahí estamos hablando ya de un problema. Y qué bueno que platicaste o que estás tocando este tema porque precisamente el otro día estaba platicando con un chico y me estaba contando que tenía una exposición así súper importante y le pasó de que al principio pues sí tenía mucha ansiedad y eso le ayudó a preparar su exposición, pero en el momento en el que le tocó presentarla, ahí es en donde empezó este otro tipo de ansiedad que ya no es el bueno, porque se quedó así de que le palpitaba muchísimo el corazón, se puso súper nervioso, ni siquiera pudo dar bien su exposición. Todavía después se puso más nervioso porque se presionaba mucho de que no lo hizo bien y se quedó pensando de que pues no lo pasé, voy a sacar malas calificaciones y creo que eso es justo lo que estamos platicando ahorita, ¿no? De hecho, me llama bastante la atención porque quiere decir que la ansiedad cotidiana, Mayra, pues es hasta benéfica para nuestra vida, ¿no? Como quien dice, la otra nos puede impedir avanzar, alcanzar las metas que tengamos. Por ejemplo, regresando al tema del examen que comentaste, tenemos un examen porque queremos avanzar y seguir cursando nuestro programa o algo así y salir exitosos de eso. Pero entonces esa ansiedad, que no es la ansiedad cotidiana, nos pone a merced de todo lo que queremos, de todo exactamente que no queremos que suceda. Creo que eso es algo muy importante, porque siempre dicen que lo que tienes en la mente lo atraes. Entonces nosotros mismos nos estamos poniendo un obstáculo y sin querer, porque además, bueno, me imagino que eso nos lo vas a decir en algún momento, pero nos cuesta mucho identificar que esto está en nuestras manos cambiarlo, ¿no? O sea, ¿cómo saberlo? Sí, así es. Y esto también es una cuestión gradual, ¿no? No vamos a pasar, digamos, hay esta cuestión de la cotidianidad y la gravedad, pues tiene muchos niveles, muchos matices y puede llegar desde estar 3 días a lo mejor sin dormir a cuestiones más graves como incluso llegar a perder nuestro trabajo y bueno, también en uno de los extremos, pero bastante real y estadísticamente, pues preocupante es que los trastornos de ansiedad pueden llevar a las personas incluso al suicidio, ¿no? Entonces, estamos hablando de grados, de diferentes tipos de ansiedad. Incluso cuando ya es un problema, también puede ser un problema en diferentes niveles. Y bueno, ya que estamos platicando de los tipos de ansiedad, ¿qué nos puedes contar sobre la ansiedad social? Porque también creo que es un tipo de ansiedad que muchas personas no la identifican bien o no saben que existe. Claro, es muy interesante tu pregunta porque la ansiedad tiene que ver con cuestiones especialmente, bueno, perdón, uno de los factores que tiene que ver con la ansiedad son aquellas cuestiones que nos son inciertas, ¿no? Cuestiones que no sabemos qué va a pasar. Y eso es un factor importante en esta respuesta de ansiedad, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no tenemos ningún control y también si no hemos desarrollado ciertas habilidades,
consideramos que al no saber qué va a pasar, pues tampoco vamos a saber cómo reaccionar ante estas cuestiones inciertas. Y esto tiene que ver con lo social, porque al convivir con otras personas, sobre todo personas nuevas, no sabemos cómo van a ser, no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos cómo van a responder a nosotros, y esto genera esta ansiedad social, ¿no? Híjole, es que no sé si ir a la fiesta porque no sé quién va a ir, y si no puedo platicar con nadie, y si nadie platica conmigo, y si se burlan de mí, etcétera. Entonces, este tipo de preguntas de qué va a pasar tienen un papel muy importante en la ansiedad social. Y bueno, muy a colación con lo que estamos viviendo ahora. El hecho del aislamiento social en el que llevamos en los últimos meses, el último año, pues ha potencializado esto, ¿no? Esta ansiedad social se resuelve a través de la interacción, a través del ensayo y el error, de darnos cuenta y de desarrollar herramientas y estrategias para lidiar con estas situaciones. Pero si llevamos un año encerrados, pues al salir vamos a tener mucha más ansiedad social de, híjole, ya hace mucho que no interactúo con otras personas, ¿no? Incluso las personas pues, más jóvenes que están en esta cuestión de conocer a una persona, ¿no? ¿Cómo se dice? Como para establecer algún tipo de relación, ya sea amistad o romántica, ¿no? Sobre todo los jóvenes, pues ¿cómo le hacen, ¿no? Si llevan un año completamente aislados y las pantallas también juegan otro papel muy importante que también quizá más adelante abordamos. Está muy interesante lo que estás diciendo, Mayra. Entonces, esta ansiedad social también pudiera influir todo lo que se vive en redes sociales y que cada vez más jóvenes desde secundaria, inclusive ahora hasta primaria, tienen acceso a más redes sociales y he visto estudios en donde se eleva este tipo de ansiedad en ellos y sobre todo por la madurez que puede tenerse en el momento, sumando a todo lo que se está enfrentando en la vida diaria. A veces creo que puede ser demasiado para un niño o para un joven, ¿no? Entonces, no sé, esto, ¿qué comentario pudieras darnos al respecto? Híjole, pues nos podemos quedar hablando 3 horas al respecto, porque es un tema súper interesante, súper actual y con muchos factores, pero vamos a intentar resumirlo y actualizarlo a lo que estamos aquí hablando un poquito. Pero a ver, sí, hay un montón de estudios en los que está directamente relacionada el tiempo de uso de pantallas en redes sociales con los niveles de ansiedad y de fracaso escolar. Son dos factores que están directamente correlacionados. Ahora, una de las cuestiones también importantes en el uso de redes sociales es el desfase que hay entre la realidad y lo que se presenta en las pantallas. Entonces, cuando estamos viendo que algo es de una forma, pero después en la realidad es de otra, pues eso nos va a generar un conflicto, una confusión, una incertidumbre, es decir, no entendemos por qué estoy viendo una realidad en la pantalla y aquí afuera estoy viendo otra. ¿Qué hago con eso? Pero si yo estoy viendo clarito que aquí en la pantalla todos son de esta forma, hacen esto y tienen esto y yo no, y mis compañeros no, etcétera. Entonces, es una ficción contra una realidad que genera no solo ansiedad, sino otras muchas cuestiones, pues como depresión, etcétera. Entonces, esas me parece que son dos cosas importantes. Tanto el tiempo que pasa uno inmerso en esta realidad completamente ficticia y que no te sirve de nada porque las estrategias que puedes llegar a desarrollar ahí, pues al salir a interactuar, no te sirven de nada, entonces estás completamente, digamos, en ceros, ¿no? Justo el otro día una chica me estaba platicando esto. Ella me decía de que, ay, es que a mí no me gusta entrar a Instagram porque me da mucha ansiedad todo lo que veo, porque pues yo sé que no es totalmente cierto, ¿no? Y también que le daba este nuevo término que se llama FOMO, que quiere decir Fear of Missing Out, que viene siendo como cuando ves las fotos o las stories de las demás personas y dices, ay, se me antojó estar ahí de vacaciones o qué ganas estar en esta fiesta. Y pues ella sabe que muchas de las cosas que ella ve en las redes sociales no son ciertas, pero aún así le genera la ansiedad.
ojalá mucha gente supiera que no es cierto, pero es que son tan estimulantes y que realmente parecen realidad. O sea, ahora es sumamente difícil distinguir entre lo que es y no es realidad. Y cada vez más, ¿no? Incluso tanto para las generaciones de adultos que ya son un poco, que han pasado cierta generación, ¿no? Como las personas de 60, 70 para arriba. Incluso ahora yo lo estoy viviendo con mi hijo pequeño. El otro día me enseñó una foto y me dijo, mira, esta es la jirafa más gorda del mundo. Y era claramente una fotografía, ¿cómo se dice? Digitalmente modificada. Y yo le dije, no, hijo, eso está hecho en computadora, pero si es una foto y está en internet, ¿cómo es que no existe? Entonces, ¿cómo le explicas a un niño de 5 años que lo que está viendo, que es una foto que parece real, no es real? ¿Cómo le explicas a una persona de 80 años que siempre creyó fielmente en las pantallas, porque antes lo que se presentaba en la televisión y en la radio era información de cierta forma confiable? También entre paréntesis, pero ¿cómo le explicas que no, que la Tierra no es plana porque lo diga un youtuber y porque lo haya puesto en su video y haya enseñado gráficas digitales? Entonces, realmente ojalá más personas como esta chica que nos comentas tuviera la claridad de que no es así, de que no es realidad. Lamentablemente es justo porque mucha gente cree que es realidad que está enfrentándose con esta confusión de, pero es que si esto es real, ¿por qué no es así? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no soy así? Etcétera. Oye, Mayra, y otra vez, muy interesante esto que estás diciendo y creo que habrá que hacer otro episodio más dedicado a esto, porque lo que le pasa a tu hijo, imagínate a cuántos niños no les ha de estar pasando cuando ingresan a este mundo. Y además, ahora hasta los adultos nos ha de suceder. Por ejemplo, ahorita todo esto de los videos deepfake, pues puedes tener los años que quieras, pero es sumamente difícil identificar si la persona que realmente estás viendo hablar en el video, pues no es real. Eso es otro mundo. Bueno, y para todos los que no sepan qué es un deepfake, es precisamente este aprendizaje profundo, es una técnica de síntesis humanas basadas en inteligencia artificial, es decir, van a ver a una persona, por ejemplo, un artista hablando y pues lo ve uno y dice, pues ahí está Tom Cruise hablando, por ejemplo, pero pues no, realmente no es él. Entonces, es otra persona que se grabó y que insertaron la cara, ¿no? De Tom Cruise. Entonces, creo que esto amerita otro episodio. Vamos a invitarte, Mayra. Oye, sí, está súper interesante ese tema. ¿Qué certeza tenemos del mundo si ahora no podemos distinguir ya entre lo que es real y lo que es falso? Entonces, ¿cómo no van a aumentar los niveles de ansiedad y relacionadas con el uso de redes y de pantallas si estamos viviendo esta confusión, esta doble realidad, este choque y esto que finalmente termina en la incertidumbre, ¿no? Justamente este último año, a nivel mundial, no solo los trastornos de ansiedad, pero también los trastornos de depresión, entre otros, han aumentado sus niveles impresionantemente. El uso de fármacos ha aumentado también en todo el mundo. Entonces, estamos en un momento muy importante para hablar de la ansiedad. ¿No? Claro. Esta pandemia, todo este fenómeno social y mundial único que estamos viviendo, entre otras cuestiones que ha derivado en altos niveles de ansiedad. Sí, sí. Y entonces ahí creo que valdría la pena, retomando todo este tema, poder darle a nuestros escuchas a lo mejor una lista o una pequeña recomendación sobre cuáles son los síntomas que deben de identificar, cuáles son los pensamientos y estos síntomas comunes que es importante identificar para poder detener. Sí, es muy importante tener claridad de qué me está pasando y cuándo, digamos, preocuparme y cuándo no. Entonces, pues todos nos hemos sentido, digamos, nerviosos en algún momento, ¿no? Y no es lo mismo decir estoy nervioso por el examen a decir estoy ansioso por el examen.
Tenemos que identificar los niveles. Este nervio natural de, ay, no sé qué va a pasar, me da nervio, estudio y ya se me pasa, duermo normal, todo bien. Ahora, estoy ansioso, es que presento algún síntoma un poco más cercano, dirigido a estas respuestas, incluso de las que hablábamos al comienzo de nuestra plática, ¿no? Que ya tienen que ver con una cuestión biológica de nuestro cuerpo de accionar y responder a la huida. Por ejemplo, la hiperventilación. ¿Se acuerdan que hablamos de por qué nos hiperventilamos cuando estamos ansiosos? Porque nuestro cuerpo se está oxigenando para prepararse para la huida, que en este caso no vamos a correr. Y esta hiperventilación se traduce en una sensación de no puedo respirar. Aunque estemos sobreoxigenándonos, en realidad lo que estamos sintiendo es que siento que no puedo respirar, es que siento que no puedo respirar. Ese es un síntoma bastante común. El otro es que me mareé, estoy mareado, es que estoy muy ansioso y siento que me voy a desmayar. El mareo también tiene que ver con que estamos aumentando nuestra tensión, con esto que comentábamos del corazón. Mi corazón está latiendo muy rápido, está bombeando sangre a otros lados, a las extremidades, entonces eso tiene que ver con el mareo, me siento mareada. Y esto también tiene que ver con el sentir taquicardia, es que me está latiendo muy rápido el corazón. Y se acuerdan que también hablamos que esto es para preparar al cuerpo para hoy. Entonces, mareos, sentir que falta el aire, sentir taquicardia o palpitaciones. Algunas personas sienten también, por ejemplo, es que siento que se me oprime, que me están apretando el pecho. Este es otro síntoma claro de la ansiedad. Algunas personas, como yo, sentimos náuseas. Esto también tiene que ver con, con que el sistema digestivo se altera, porque como hablamos, la sangre se está yendo a las extremidades, entonces el sistema digestivo se altera, algunas personas pierden el apetito. ¿Y qué otra será? Algunas personas también se quedan un poco pálidas, digamos, y hasta le dicen, oye, ¿viste un fantasma? ¿O qué te pasó? No, estoy ansioso por el reporte. Entonces, estos serían algunas cuestiones que ya van más allá del nerviosismo, que ya estamos hablando de ansiedad como tal, síntomas de la ansiedad con mayor claridad. Ahora También recordemos, sí, también luego les da como asco, ¿no? Ganas de vomitar. sí, hablábamos de que se altera el sistema digestivo. Yo soy una de esas personas que me da mucho asco cuando me siento ansiosa. No me pasa nada más, no, pero sí siento mucho asco. Y acuérdense que hablamos también de niveles, ¿no? Esto puede ser un momento de asco, puede ser ya algo más intenso, más frecuente, y ahí sí estamos hablando ya de otras cuestiones. Eso iba a preguntarte, Mayra. La parte del síntoma de sentirlo en el sistema digestivo, sí es algo muy elevado, porque en la experiencia lo que hemos visto, el primer lugar en donde las emociones hacen choque, pues es en el estómago. Entonces, por ejemplo, ¿podría denominarse que esto es un síntoma de los iniciales o sería ya un síntoma de algo más avanzado, de que ya pasó mucho la ansiedad y es algo mucho más avanzado? Claro, pues como decías hace unos momentos, cada persona reacciona diferente y quizá algunas personas comiencen con este tipo de síntomas y después, si se agravan, lo trasladen a otra cuestión. O quizá al revés, como dices, algunas personas comiencen con otros tipos de síntomas, pero se considere ya algo más grave, algo en lo que se necesita ya de ayuda, cuando, como les comentaba, interfiere ya en la funcionalidad de nuestra vida. En este caso, de los hábitos alimenticios, cuando la ansiedad interfiere en los hábitos alimenticios, ahí ya estamos hablando de una cuestión seria, de una cuestión que requiere y amerita ayuda e intervención profesional. Ah, ya, qué interesante. Oye, maestra Mayra, ¿podrías compartir con nosotros algunos tips que recomiendas para mantener la ansiedad bajo control? Claro que sí. Bueno, aquí es importante hacer una nota, ¿no? Como decíamos al comienzo, esta sensación de ansiedad, esta respuesta de ansiedad a un nivel cotidiano y normal
a una ansiedad o a un trastorno de ansiedad, va a ser un proceso gradual que no pasa de un día a otro. Claro que si alguien ya se encuentra en el extremo de padecer un trastorno de ansiedad, es decir, que está interfiriendo en su vida, ahí sí no le recomendaría realizar ningún tipo de ejercicio tal, digamos, para autoatenderse. Ahí ya es necesario y la recomendación es ir con un profesional de la salud, dígase un psicólogo especializado o un psiquiatra, nada más. Ya si después de esa ayuda profesional quieren ir con alguien más, ya sea cualquier otro tipo de profesional, está bien, pero lo primero es acudir a esos dos tipos de profesionales de la salud. Ahora, antes de llegar ahí, quien todavía no esté ahí, sí, como comentas, puede hacer algo para mantener, digamos, no controlar, porque quizá esa no es lo que queremos, sino manejar nuestra ansiedad, ¿no? Quizá no queremos nada más como controlarla, apretarla, disminuirla o quitarla. Yo no soy mucho, no me gusta mucho esta psicología de llena tu mochila de emociones positivas, ¿no? Yo creo que todas nuestras emociones son válidas y están bien, como les decía, es un repertorio que nos permite responder a diferentes. Sí, totalmente. Entonces, digamos que cómo manejarla, para que no lleguemos al extremo, ¿no? Bueno, una de las primeras es disminuir el tiempo de pantalla, disminuir el tiempo en el celular. Ahí sí les recomiendo que se pongan, por ejemplo, ya casi todos los celulares o hay aplicaciones que tienen destinarse un tiempo y ya después te marcan, oye, ya te estás pasando. Eso es muy importante. Parece que no, a lo mejor no es algo muy complejo, pero tiene buenos resultados. Ah, sí, por ejemplo, en TikTok a mucha gente le pasa lo que dices, de que dicen, ay, solo voy a verlo 10 minutos y ya, resulta que te quedaste ahí 3 horas. Entonces, para evitar que esto pase, tú le puedes poner ahí mismo en la aplicación un límite de tiempo así de 1 hora o menos, y cuando le alcances tienes que ponerle un código, y es como su manera de decirte que ya viste muchos TikToks. Ya llegó tu tiempo. Ajá, así. Sí, sí, eso está muy, muy bien. Y eso en el celular en general o en todas las redes sociales. Eso ayuda mucho. La otra también es la actividad física. También hay muchísimos estudios en los que está comprobado y súper estudiado que no solo previene, sino que también disminuye la ansiedad, la actividad física. Cualquier tipo de actividad física, la que le guste a cada quien. Desde correr, hacer un deporte, bailar, el chiste es tener actividad física, generar las famosísimas endorfinas, eh, relajar los músculos, etcétera. O sea, hay una infinidad de razones por las que la actividad física tiene beneficios. No solo previene, sino que también disminuye la ansiedad. Yo incluiría de forma personal, aunque también está estudiado, la expresión artística como otra posibilidad. A muchas personas les sirve escribir, les sirve realizar algún tipo de expresión artística para direccionar o disminuir niveles de ansiedad. Pero la mejor estrategia, la más fácil y también estudiadísima hasta el cansancio es el famosísimo mindfulness. No sé si ustedes lo conocen. Es la meditación, pero no la meditación como tal, como lo pensamos, como algo de pon tu mente en blanco, ¿no? No se trata de esta meditación, sino es una meditación de atención plena. Es muy fácil, no requiere ningún tipo de creencia, de esoterismo ni de nada, más que poner la atención en la respiración. Entonces, si quieren, podemos hacer ahorita un brevísimo ensayo de qué se trata el mindfulness, porque esto lo puede hacer uno en 30 segundos en la fila del banco, en la fila con sana distancia del banco, o de preferencia lo puede hacer 20 minutos en su casa, pero lo puede hacer uno en cualquier momento sin necesitar de absolutamente nada, tanto así que lo podemos hacer ahorita mismo. Tienes toda nuestra atención. También le damos a la audiencia para que se vaya con una herramienta que pueda ser algo más práctico, ¿no? Claro. Claro. Es muy sencillo y no se trata jamás de poner la mente en blanco porque eso es algo
completamente imposible. No. De lo que se trata es de concentrarse en algo. Y como hay un algo que tenemos siempre, es la respiración. Ese algo siempre va a estar. Entonces, por eso es muy fácil concentrarse en ella. Se trata de preferencia con los ojos cerrados, pero puede ser, como les digo, hasta en la fila del banco. De preferencia con los ojos cerrados, concentrarse en la respiración y en cada uno de sus pasos. Es decir, inhalar y sentir cómo el aire entra más frío en las narinas, intentar sentir cómo recorre la nariz, cómo baja por la tráquea, sentir cómo se expande nuestro pecho y de regreso cómo sale el aire en el camino opuesto, incluso sale con otra temperatura de nuestras narinas. Entonces, mientras estemos nosotros enfocados en este proceso de la respiración, invariablemente va a empezar a llegar un pensamiento. Ay, dejé el gas cerrado, sí cerré la casa, ay, me pica la blusa, ¿no? Entonces, de lo que se trata este es el momento clave. De lo que se trata es no de decir, ay, no tengo que estar pensando en eso, no. No se trata de rechazar estos pensamientos, no se trata de decir, oh, pon la mente en blanco. Se trata de regresar, simplemente dejarlo ir. Eh, los budistas hacen este tipo de meditación y lo que dicen es, por ejemplo, déjalo ir como se van las nubes, ¿no? No ves las nubes y no dices, ay, no la veo, ¿no? Simplemente la ves y se va. Entonces, Claro. así los pensamientos que lleguen mientras estás concentrado, lo dejas que se vaya y regresas a la atención otra vez a la respiración. Entonces, idealmente se trata de hacer esto 20 minutos o más todos los días, pero en el momento en el que sientas que lo necesitas, puedes hacerlo durante 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y va a ser sumamente efectivo. Y probablemente, mientras más lo hagas, vas a decir, híjole, es que lo hago peor porque ahora estoy pensando en más cosas. Pero más bien lo que va a pasar es que te vas a dar más cuenta de los pensamientos que van a estar, digamos, ahí pasando. Entonces, el ejercicio es como en el gimnasio, ir a hacer 20 repeticiones, es así, repetir 20 veces, regresar a la respiración, regresar a la respiración. Por eso se dice atención plena, porque tu atención va a regresar y a regresar a la respiración. Entonces, esta realmente creo que es una herramienta maravillosa. Como les digo, súper estudiadísima. La audiencia puede buscar información, ya sea en inglés, mindfulness, o en español, meditación de atención plena o de conciencia plena, y es una maravilla. Sí, de hecho ahorita que lo explicabas, lo acabamos de practicar y wow, se siente súper bien, te sientes más en paz. Sí, muchas gracias, Mayra. E inclusive ahorita hay aplicaciones para todo y pues yo he probado varias apps de mindfulness y obviamente hay algunas gratuitas, otras de pago, pero precisamente hacen esto que nos acabas de ayudar a hacer. Entonces creo que puede servir mucho esta información para los radioescuchas porque también ellos pueden buscar opciones así que puedan guiarlos, acompañarlos en este proceso. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, me encantó. Y Mayra, como nos decías hace un momento, los índices de depresión, los índices de ansiedad que hemos vivido en esta pandemia, pues se han elevado muchísimo. No sé si hay algún mensaje que tú pudieras darles a nuestros escuchas para enfrentar todo este aislamiento que todavía sigue y pues que esperemos que muy pronto vaya a terminar, ¿verdad? Pero pues mientras estamos en él, puedan ellos tomar como herramienta tu mensaje. Claro que sí. Pues sí, primero tomar en cuenta que es una situación completamente extraordinaria y que cualquier cosa que experimentemos cada uno de nosotros, pues va a ser completamente normal. Es decir, que estamos atravesando por algo históricamente único, o bueno, al menos para nuestras últimas generaciones, y que no está mal sentir o hacer lo que estemos experimentando en este momento. Y en ese sentido, creo que es importante reconocer todas nuestras emociones, como les decía, sean las denominadas positivas o también mal denominadas negativas. Todas nuestras emociones son parte de nosotros y es importante manejarlas, estar atentos y conscientes de ellas,
porque también en esa medida podemos hacer algo. Si yo solamente digo, no, es que no debo sentirme triste, no debo sentirme triste, pues no me sirve de nada. Pero si yo digo, estoy triste, ¿por qué estoy triste? Y entonces en ese sentido le puedo rascar un poquito más y puedo ir un poquito más al origen y puedo a lo mejor reconfortarme un poco más y entonces a lo mejor llegando al origen puedo hacer algo por sentirme un poco mejor, es diferente a decir, no me debo sentir triste. Entonces, una es reconocer todas nuestras emociones. Quizá haya a quien le funcione, por ejemplo, llevar un diario de emociones. Hoy me sentí así, sin más, sin ningún tipo de prejuicio, de etiquetas, hoy me sentí así. Reconocerlo es importante porque también regresando a la parte de la incertidumbre, si nosotros negamos nuestras emociones y no sabemos qué está pasando, eso también nos va a generar incertidumbre, ¿no? Es que no sé por qué me siento así, es que no sé por qué estoy así. Si me siento un momento y digo, a ver, hoy sentí esto y sentí esto, y si voy un poquito más allá y digo, lo sentí por esto y por esto y por esto, me va a ayudar mucho mejor a pasar este periodo que es tan complicado para muchos y que además tiene otras implicaciones, ¿no? Desde pérdidas laborales, familiares, etcétera. Entonces, importante esa es reconocer todas las emociones, aceptarlas todas. Y como habíamos comentado antes, estas estrategias del disminuir el uso de pantallas, tener algún tipo de actividad física, también quien quiera, quien le guste y quien quiera probar, se lo recomiendo tener algún tipo de actividad de expresión artística, también se lo recomiendo mucho. Y ya en el último de los casos, súper importante, atenderse. Que no dejen pasar la atención con un profesional de la salud. No con cualquier persona, no con alguien que realmente tenga un título y una especialización en la salud mental en este caso, así como vamos con cualquier profesional de la salud, quien esté realmente capacitado para atender la salud mental. Que esto no lo dejen pasar porque es sumamente importante. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, ya hemos llegado al final de este podcast. Maestra Mayra, muchísimas gracias por toda la información que nos compartió y por todos los tips. Estuvo súper interesante y fue de gran ayuda. Sí, muchísimas gracias, Mayra, y pues esperamos que volvamos a tener un episodio contigo debido a todo el interés que ha surgido en esta plática. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, será un honor volver a estar aquí y pues enhorabuena por la apertura de este podcast. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy Paulina. Y yo soy Natalia y esto fue Escucha You. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escucharnos. Síguenos en Instagram y Facebook. Nos encuentras como Youth Universidad. También les recordamos que nuestro podcast estará disponible en Apple Podcasts y Google Podcasts.